8:04. Buenas noches, compañeros. Ya iniciamos la clase. Entonces vamos a, como les decía, ver algunos temas que son necesarios reflexionar para que en esa reflexión que hagamos, pues nosotros tengamos la oportunidad de exponer, ¿verdad?, nuestro criterio y analizar algunos conceptos, algunos postulados que se presentan, y a partir de ahí, pues, todos juntos ir creando nuevos conceptos, nuevas ideas, o aceptando las que ya están acá para nuestra formación. Entonces, Aníbal, entiendo yo que uno de tus fines, uno de tus objetivos en esta carrera es graduarte y ejercer. Entonces, para la sociedad, ¿cuál debe ser la función de un notario, de un abogado, de un profesional del derecho? Para la sociedad en sí, ¿qué es o cómo debería ser? Según tu punto de vista. Pues un notario, su función debe ser noble, ¿va? Que se apegue a las normas legales, ya que los notarios contribuyen al desarrollo económico, social de una sociedad. Y sí, claro, como usted lo decía, creo que mis compañeros y yo, primero Dios, algún día vamos a lograr ese objetivo. ¿Algo más que quieras agregar? Solamente, licenciado. Brenda y Boy, en cuanto a usted, ¿usted considera que el notario tiene, el abogado, el notario, el licenciado en ciencias jurídicas, considera que la sociedad debe castigarlo cuando éste cometa alguna falta en relación, por ejemplo, de un trabajo mal realizado o una actitud totalmente fuera de la moral, de las buenas costumbres, o no se diga del derecho? La sociedad debería sancionar con más severidad al notario, al abogado, o estaría al mismo nivel que las personas que no desconocen del derecho. ¿Qué considera usted? ¿Alguien que quiera apoyar, compañeros? ¿Alguien más que quisiera responder a esas preguntas? Voy yo, Lick. Gracias. Pues con relación a eso de que si el notario debe ser más castigado al momento de aplicarle la ley, al momento que él incurra en alguna violación a las leyes, pues debe ser castigado con más, o sea, debe ser castigado con más severidad, porque él sí tiene conocimiento de los procedimientos, protocolos, procesos que se deben de llevar a cabo para dar la legalidad y la legitimidad al derecho, ¿verdad? Entonces, sí debe ser más castigado con mayor severidad. Disculpen, tuve un problemita aquí. Sí, la verdad es que sí, de por sí el notario, o sea, un profesional del derecho, en muchos casos va a tener agravante. Y va a tener agravante precisamente por el mismo conocimiento, ¿verdad?, de las consecuencias jurídicas que se dan en diferentes temas. Ahora bien, ¿cuál debería ser o cuál es, a criterio de ustedes, la relación que hay entre la sociedad y el orden jurídico después de todos los temas que hemos hablado durante el semestre? ¿Cuál es esa relación
En pocas palabras, en 2 líneas, en 4 o 5 palabras, ¿cuál es la relación que existe entre la sociedad y el orden jurídico? Lick, ¿Sí? buenas noches. Yo pienso que la sociedad necesita del orden jurídico, porque si no, digamos, todo lo que sucediera hubiera un desorden total. Entonces, sabiendo que hay un orden jurídico, todas las personas respetan ciertos parámetros para, digamos, durante la sociedad, en la forma que se comportan, en la forma de hacer las cosas. Entonces viene a beneficiar el que haya un orden jurídico, un reglamento o por decir leyes que establezcan el orden, ¿verdad? Dicho de esa manera. Entonces yo pienso que sí tiene que ver bastante. Gracias, Boris. Sí, recordemos que el orden jurídico y la sociedad... Lick, ¿Sí? también quisiera opinar que para mí la relación que tiene el derecho con todos los temas que hemos visto, pues yo concluyo con que el ordenamiento jurídico busca el regular la conducta del hombre dentro de la sociedad, eh, buscando como fin el bien común de todos, pues, y eso lo vemos Ajá. a lo largo de todos los temas desarrollados, porque los lugares donde se hizo teoría, no solo de una persona. Muchas gracias. Bueno, también en este contexto es apropiado analizar, es apropiado reflexionar en relación al control social. Y siendo el control social una serie de medidas y valores y acciones que la misma sociedad implementa para mantener el orden social vigente, a criterio de ustedes y en relación a nuestra propia sociedad, ¿cómo ven ustedes nuestro orden social y ese control social que nosotros como sociedad hacemos o hemos dejado de hacer? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Alguien que quiera opinar? Por favor. Lick, ¿puedo otra vez? Sí, sí, por favor. Sí, yo pienso que se ha dejado de hacer porque se han perdido los valores en la familia, Lick. Aparte de que en la familia, digamos, empecemos hablando de la familia ahora ya no es como antes, ¿verdad? Que antes se corregía, como decíamos nosotros, con cincho y ahí no había terapia, no había psicólogo, no había nada. Sin embargo, ahora ya es diferente porque ahora se pueden tocar a los patojos. Se les puede hablar y todo eso, pero al final usted sabe que la rebeldía de una juventud a veces pues es lo que sucede, la rebeldía. Ahora, en las escuelas también sucede lo mismo. Antes era más, se corregía al niño, si no lo corregían en la casa, lo corregían en la escuela. Pero ahora todo eso viene a perjudicar en la juventud, pienso yo. Gracias, Boris. Sí, vean, nosotros como sociedad tenemos diferentes versiones, ¿verdad?
Somos una sociedad en la cual la violencia está presente y en muchos casos también esta violencia se ha manifestado en formas severas. Por otro lado, la evolución de los derechos humanos ha venido a crear o a profundizar en los derechos que los individuos poseen y posiblemente se ha creado una protección tal vez un poco extraordinaria en relación a las niñas, pero lo que sucede es que Guatemala es un país que ha violentado mucho los derechos de la niñez y de la adolescencia. Por tanto, ha sido una función, una estrategia hacer de la protección de la niñez y adolescencia una política de Estado. Por eso es que en algún momento, como Naciones Unidas o la Organización Americana de Derechos Humanos vigila el país, va a ser muy diferente a que lo haga con países como Canadá, con países como Puerto Rico tal vez, países en donde la sociedad está más relacionada con una cultura como la anglosajona, que tal vez no es la mejor, pero que en cuanto a índices de desarrollo y respeto a la niñez y adolescencia tiene diferencias abismales con nosotros. Entonces, nosotros, lo que pasa es que en Guatemala hemos normalizado la violencia a tal grado de que para nosotros el control social debe ser un control violento. Y en el camino que estamos recorriendo como sociedad, vamos llegando al punto en el cual como sociedad también estamos comprendiendo que muchas cosas no se hacen mediante la violencia únicamente, sino también hay que buscar estrategias alternativas y por supuesto nos estamos equivocando como sociedad, nos equivocamos como familias, nos equivocamos como hijos, como papás, pero ese tipo de error que estamos cometiendo, otros países ya los han cometido, pues, y hoy por hoy, pues, presentan diferentes niveles de madurez social que les permite también diferente nivel cultural. Bueno, aparte del control social, también es parte de esta última clase, ¿verdad?, que vamos a tener en estos días, los medios de control social. También la fuerza normativa de los hechos. La fuerza normativa de los hechos es un tema bastante importante porque recordemos que ¿de dónde viene el derecho? A ver, vamos a preguntarle a Stephanie Carrillo. ¿Cuál es, de dónde nace una tipificación o de dónde nace que se concrete lo que la ley dice que está tutelado y a partir de ahí se puede aplicar una sanción, sea civil, laboral, penal, lo que sea? ¿Qué es necesario para que el derecho pueda intervenir? Stephanie. A ver, Dulce Cardona, tal vez nos puede ayudar. No le sabría decirle. Alguien ¿qué es necesario para que todo el engranaje jurídico comience a echar a andar? ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario, compañeros? ¿No será que haya una sociedad? No. No. A ver, existe un ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico contiene normas y sanciones. Pero para que estas normas y sanciones se materialicen es necesario
una sola cuestión. ¿Cuál es esa? ¿Sería la población, Lick? No. Sí, Lick. Ah. Buenas Que noches. Lick. sea Los delitos, reprochado por la sociedad, Lick. Ajá, un hecho, pero ajá, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, sí, sí. Hay una palabra clave ahí. Una acción que sea contraria a la ley, ¿Quién dijo eso? Glenn. Lick, un ¿Qué tal? Buenas delito, noches, ¿no? Lick. Gracias, buenas noches. Glenn, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué manda, Lick? A ver, contéstame lo mismo que dijiste. Una acción que sea contraria a la ley, a Una algo ya acción. establecido. Ajá. ¿Eso lo contestaste automáticamente o lo razonaste? Lo razoné, dijo. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué tiene que ser una acción? Porque como ya, ya está establecido en la ley un acto que no se tenga que hacer, o sea, ya hay algo que no, una acción antijurídica. Ah, ya, muy bien, gracias. Gracias, bien. Va, miren, pues. Estamos de acuerdo todos que para que se comience a, por ejemplo, para que yo pueda ir al juzgado de trabajo y hacer a manifestar que estoy en desacuerdo por mi despido, tuvo que haber una acción. Y esa acción es que me hayan despedido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Para que Sí, yo Lick. vaya a un juzgado a decir que un lindero lo movieron, tuvieron que tomar la iniciativa unas personas de mover un cerco y ponerlo en otro lado. Entonces, por esa acción, yo entonces vengo y ya tengo el derecho de decir que me movieron el cerco y que por tanto hay un proceso de deslinde y amojonamiento para que vuelvan a colocar todo en su lugar. ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Compañeros, Sí, no Lick. tengan miedo. Va, ahora vean pues, ustedes me dicen, es acción, 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 acción. Y si les pregunto yo, ¿qué es delito? ¿Esto de acción típica? ¿Qué más? Antijurídica. Culpable y Ajá, punible. ajá, muy bien. Pero ustedes se han detenido a pensar, eso ya se los dieron, en Civil 1, que para que sea necesario que todo el engranaje jurídico comience a caminar, es necesario que exista una acción. Pero ustedes de repente, la mayoría, si no es que todos, están viendo la acción desde un punto de vista plano y ya no solo como la palabra acción. Sin embargo, acción en sí mismo, vamos a ver, bueno, vamos a irnos a la RAE. Quien lo pueda hacer ahí en su casa, vámonos y busquemos la etimología de acción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y lo que yo tengo dice la acción, según la RAE, dice que es el ejercicio de la posibilidad de hacer, es el resultado de hacer, es el efecto o causa de un agente sobre algo, la acción de la erosión sobre las piedras, por ejemplo. La acción también es la facultad derivada de un derecho subjetivo. En fin, acción, compañeros, no es otra cosa no es otra cosa, compañeros, que aquella voluntad que tuvo el individuo de hacer algo y a raíz de ahí se cumplió lo que la norma establecía y por tanto tenemos nosotros la posibilidad de ir ante un órgano jurisdiccional y hacer mover el engranaje jurídico, ya sea penal, laboral, civil, en administrativo, el que sea, en virtud que alguien materializó la norma que estaba escrita y que en ese momento era, como se dice, letra muerta, pero alguien le dio vida con su acción, con su actividad, y que la palabra acción, en definitiva, reviste o esconde una voluntad. Y al esconder esta voluntad, naturalmente, quiere decir que hubo un raciocinio del individuo que lo llevó y lo motivó a cumplir con lo que la norma establecía y a violentar ese bien jurídico. Ahora es tarea del órgano jurisdiccional determinar si esa
acción que yo digo que fue algo voluntario, que nace de la conciencia del hombre y se materializa, es efectivamente o no algo voluntario o fue consecuencia de otros hechos. Y es mi tarea comprobarlo si yo estoy acusando y es mi tarea desacreditarlo si yo estoy defendiendo. Eso, compañeros, reviste esa pequeña palabrita ahí de acción. Entonces, cuando hablamos de medios de control social, cuando hablamos de la fuerza normativa de los hechos, la diferencia que ustedes han estudiado entre un hecho y un acto es que el hecho surge por cuestiones, por ejemplo, de la naturaleza. Un acto es consecuencia de la acción del hombre. ¿Estoy bien o estoy mal? Cuéntenme. ¿Es cierto eso? Entonces, compañeros, veamos cómo la sociología, desde un punto de vista social, desde un punto de vista doctrinal, viene e integra integra todo lo que el derecho en conjunto tiene, porque naturalmente el derecho y la sociedad están tan íntimamente ligados que por momentos es difícil distinguir cuál es su diferencia. La economía y el derecho, por lo tanto, es muy importante establecer esta relación en virtud que muchas de las acciones que han surgido en la sociedad, muchos de los grandes eventos sociales, como por ejemplo el descubrimiento de la América, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la conquista o la invasión, como ustedes quieran ver, de los pueblos nativos en América, la unión que hubo también de los diferentes grupos precolombinos que estaban en contra de los aztecas, en contra de los incas, y a raíz de ahí reforzaron las fuerzas españolas para derrotar al que ellos consideraban que era su propio opresor. Todos esos temas fueron económicos. El derecho mercantil, que es un derecho fantástico, que en su momento ustedes van a poder analizar, reflexionar, espero que lo disfruten. Es un derecho tan antiguo, compañeros, y es un derecho tan íntimamente ligado a la sociedad y a lo jurídico, que vamos a encontrar en el derecho mercantil instituciones antiguísimas que hoy por hoy las vemos, sentimos, creemos nosotros que están desligadas de lo jurídico, pero que en realidad guardan una relación realmente íntima. El derecho y el poder, que es otro tema que vamos a abordar, es muy importante concluir. Y es que esta última unidad que vamos a analizar, compañeros, son conclusiones de lo que hicimos durante todo el semestre. El derecho y el poder. Vamos a reflexionar y vamos a recordar que el poder no es tan importante, ¿verdad?, como la autoridad. Mientras que la autoridad es algo honorífico, el poder es algo impuesto. Y el derecho da poder, pero ese poder que da el derecho no necesariamente nos va a dar autoridad. Vamos a analizar las funciones de la sociología del derecho, que ya en otro momento las vimos corriendo, las vimos de una forma superficial. Pues vamos a reflexionar un poquito más y vamos a ver algunas funciones que son muy elementales, que son las que sin duda alguna consisten en lo medular de la sociología del derecho. Y para finalizar, en estos 3 periodos que nos quedan, vamos a determinar cómo la sociología del delito, al final de cuentas,
viene a crear, viene a crear, o viene a ser consecuencia de todo el análisis que nosotros hemos hecho, toda vez que al final de cuentas a la sociedad le interesa el delito, el estudio del delincuente, el estudio de la pena. Hoy por hoy, con las teorías modernas, el estudio de la devolución a la sociedad del individuo que ha cometido algún delito, que le ha correspondido la aplicación de una pena. Y es que, por ejemplo, en Guatemala, hay institutos que se dedican al análisis de los delitos, de los delincuentes. Sin embargo, muy rara vez nosotros vemos un estudio publicado. Es buen momento para que ustedes como estudiantes y yo como docente, y como también parte, ¿verdad?, del estudio de esta noble profesión, de este noble y honorable función del derecho, es importante también para nosotros analizar, estudiar cómo el delito y el delincuente pueden ser abordados, pero desde un punto de vista social, desde un punto de vista en el que nosotros veamos y propongamos soluciones reales y sobre todo soluciones, que tengan que ver y que sean abordadas desde un punto de vista ni siquiera guatemalteco como país, sino desde el punto de vista de la región en la que nosotros vivimos. No son iguales los delitos que se cometen en nuestra región a las que se cometen en la región suroccidental, occidental o del norte del país. La misma posición geográfica, el carácter de nosotros como raza, lo que a nosotros nos llama la atención, lo que para nosotros ha sido parte de nuestra cultura, hace ver, ¿verdad? Y nos hace susceptibles a que formemos parte de diferentes organizaciones delictivas. Y por eso es que nosotros debemos de abordarlo y debemos de ver las razones y debemos buscar las soluciones que vayan de acuerdo a las realidades nacionales. Ya les decía yo en otro momento que los estudios que se hicieron con la escuela de Chicago, con la escuela con esta teoría del etiquetamiento, lo que ya había hablado Lombroso y diferentes personajes que abordaron el delito, el delincuente. Ustedes por su parte pudieron ver en las escuelas del derecho penal diferentes teorías y escuelas. Existen más escuelas, muchas más escuelas. Y existen muchas más teorías. Y es tarea de nosotros analizarlas. Naturalmente, en esta vorágine en la que nos encontramos de ganar el semestre, de resolver nuestros problemas económicos y académicos, muchos de ustedes que ya tienen la oportunidad de tener familia, tienen otros problemas. O sea, la dimensión es otra. Quienes no tienen todavía esa oportunidad, pues su quehacer diario es muy diferente. Sin embargo, también tienen sus propios desafíos. O sea, ahí sí que cada quien a su nivel tiene diferentes desafíos y situaciones que los hacen que se distraigan de su función estudiantil. Y es que al final de cuentas, compañeros, muchas veces vemos la función estudiantil como una tarea de 6 a 9. Y la verdad, compañeros, si ustedes quieren tener éxito en esta honrosa profesión, deben de ser apasionados y debe de ser, no una tarea, porque una tarea es una obligación. Debe ser un honor, debe ser un placer ahondar en el derecho y verlo como una profesión en la cual ustedes se van a dedicar. Así como muchas veces nos gusta, por ejemplo, nos apasiona la repostería, nos apasiona,
De repente las uñas, colocar uñas acrílicas, nos apasiona algún deporte, nos apasionan los vehículos, nos apasionan diferentes cosas, nos apasionan. Si realmente no les apasiona a ustedes esta profesión, compañeros, les va a resultar muy, pero muy sacrificado dedicarse a ella. Entonces, compañeros, la sociología, analizar la sociología del delito, nos va a servir a nosotros para cerrar este semestre y para determinar efectivamente cómo la sociedad se ha ido encaminando y ha ido analizando al hombre y ha sido desde el punto de vista de que desde el momento que la sociedad creyó que el delincuente no era necesario analizarlo porque ya tenía esa mala costumbre, hasta el punto de vista de que al delincuente no es delincuente, sino que la sociedad lo vuelve delincuente. Entonces, compañeros, nosotros como estudiantes debemos andar, y les voy a dar una sola razón. Vamos, hagamos un ejercicio, por favor. Encendamos las cámaras. Encendamos todas las cámaras, por favor. Bueno, los que puedan. Yo sé que algunos compañeros, lamentablemente, por diferentes... No. Veamos. Vamos a ver. Ustedes quieren ser abogados, abogadas, notarios, todos. Muy bien, vamos a hacer algo. Posiciónense. Posiciónense. En el momento exacto en el cual usted fue a la primera audiencia de un individuo que está siendo acusado de hurto agravado. ¿Ya? Y ustedes tienen que defenderlo. Y es una persona que es de un sector de la periferia de Jalapa. Ustedes fueron anoche a hablar con él. Le preguntaron, mira, vos de verdad cargabas ese cuchillo. ¿Sí? ¿Y por qué lastimaste a la señora? Es que no me quería soltar la bolsa. ¿La querías matar? Sí. ¿Por qué? Por mala onda. ¿Así? Por mala onda. Usted es la abogada. Usted es el abogado. Tiene que defenderlo. ¿Qué va a argumentar? Por pobreza no se puede andar asaltando. Ahí es donde estas teorías nos van a servir. Hasta ahí. Si nosotros estudiamos, analizamos, discutimos entre nosotros, reflexionamos, vamos a ir armados más adelante, vamos a poder encontrar argumentos más adelante. Y si nosotros discutimos en el aula, si nosotros hacemos que nuestro docente se exija y le sacamos el jugo, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Los alumnos. Pero fíjense que el mayor beneficiado va a ser el docente. Porque el docente va a tener que investigar más, porque así estos patojos son muy preguntones y cualquier cosa que me preguntan, se va a preparar más. Entonces vamos a ganar todos. Va a subir el nivel académico. Y cuando se le presenten a ustedes las situaciones, van a tener bases suficientes para poder resolver la situación. La pregunta que yo les hice sobre la acción. ¿Cuántos se confundieron? A ver, hagan así, quiero ver cuántos se confundieron con las preguntas. ¿Qué es la acción? Háganle así, de que si se confundieron no hayan que responder. Quiero ver. Así pasa en el privado. Muchas veces uno estudia bastante, muchas veces uno hace su propia idea de las cosas y cuando vamos al examen privado nos preguntan lo mismo, pero desde un punto de vista muy diferente.
¿Cómo le hago yo para que no me pase eso? Preguntar, preguntar, preguntar en el aula, preguntar. Para eso está el docente, para eso le pagan. Pregunten, aunque se enoje. Y también investiguen, pues. Hay que investigar. Bueno. Vamos a proyectar acá. Voy a quitar la cámara porque quita mucho espacio muchas veces. Vamos a proyectar. Vamos a reflexionar sobre algunos temitas nada más, unas situaciones pequeñas, para entrar y calentar motores. Quiero disculparme profundamente por no haber traído presentaciones, pero les aseguro que esto va a ponerse en mejor forma para la próxima clase. Qué tormenta, ¿verdad? Hay una buena tormenta por acá. Vamos a ver. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a entrar acá. Muy bien. El derecho y reacción como estructura social y orden jurídico. La sociedad y el orden jurídico. Fíjense, compañeros, que el ordenamiento jurídico, que es sinónimo de un orden jurídico o un sistema jurídico, o lo que comúnmente se le dice derecho, es un término ambiguo. Y es que el ordenamiento jurídico se generó a partir de la idea de que el derecho no es un término que remite a un simple conglomerado de normas, sino a la existencia de una cierta organización entre ellas. En este desarrollo de ideas, las normas son elementos que generan instituciones, no son elementos que generan instituciones, sino que el proceso es inverso. Es decir, las instituciones generan a las normas. Para entender esta afirmación, entonces vamos a destacar que el término institución remite primariamente a la existencia de una sociedad entendida en primer término como un grupo de individuos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una institución jurídica? Una institución del derecho, que tiene ese nombre en la ley. Una institución, solo una, compañeros. ¿El organismo judicial? No. Una institución. Una institución. Matrimonio. Exacto. 10 puntos, pero ya lo jugamos todos, entonces 0. El matrimonio es una institución, ¿verdad, compañeros? Entonces, compañeros, ¿el matrimonio es antes o después del derecho? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen nuestros compañeros? Comenten. Para eso está el aula, para comentar, para discutir, para hablar. Fíjense que el artículo 78 del Código Civil de Guatemala dice: el matrimonio, una institución social. El matrimonio es la institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. No sé si ustedes ya hicieron esa investigación. El matrimonio civil, ¿cuándo nació? ¿En qué momento surgió el matrimonio civil? ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿Alguien que lo quiera investigar ahí en internet? Y que nos explique la mayoría. ¿Cuándo nació el matrimonio civil? Compañeros. ¿No me quieren comentar hoy? Lick, Ajá. en lo personal, yo no sé, Lick. Miremos por ahí cuándo surgió la institución del matrimonio civil. Fíjense que el matrimonio civil, como su nombre lo dice, es consecuencia de un reconocimiento civil de una unión.
O sea, anterior al matrimonio civil, naturalmente, como se le dice, el matrimonio religioso. Sin embargo, las uniones conyugales han sido totalmente reconocidas desde tiempos inmemoriales. Ahí sí que cada cultura, cada conglomerado social, cada sociedad organizada, desde hace muchos años tenía su propia forma de matrimonios. Como nosotros, o sea, modernamente entendemos como matrimonio civil, es consecuencia de múltiples cambios que hubieron en la sociedad. Entonces acá cabe la pregunta. El reconocimiento que se hace legal de un vínculo matrimonial, este reconocimiento se hace, o es decir, este tipo de vínculos existían antes de que el Estado los quisiera reconocer con la palabra matrimonio civil, o surge después de que el Estado quería reconocerlos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguien que quiera comentar? Yo pienso, Lick, que surge después, o sea, cuando el Estado ya los piensa reconocer. Antes, tal vez podría haber sido únicamente reconocido mediante la iglesia, o sea, mediante la religión. Va, vean pues. Entonces, la institución del matrimonio siempre ha existido en las sociedades. O sea, las uniones conyugales han existido. Lo que no había existido hasta hace unos 200 años era un documento que el Estado expidiera en donde dijera el Estado que esa unión, el Estado decía que era cierta. La Iglesia Católica por muchos años tuvo ¿cómo se puede decir? Tuvo se atribuyó a sí mismo ese derecho de reconocer los vínculos matrimoniales en nombre de Dios, la Iglesia Católica. Pero estamos hablando del mundo occidental, pero nosotros tenemos que ser integrales y tenemos que pensar en las Filipinas. ¿Hace cuántos años que la gente se une para vivir juntos? ¿Y cómo reconocían ellos ese vínculo? La aldea, ¿cómo hacían? ¿Se hacía alguna ceremonia? ¿Solo se juntaban? ¿Se comprometían las niñas desde pequeños con los futuros esposos? Así como pasa con los árabes, que muchas veces desde muy chiquitas en la India, sobre todo, perdón, no los árabes, no que en la India se ha viralizado mucho que hay niñas de 12, 13 años que son entregadas de una vez a la familia del supuesto esposo y los esposos son personas ya muy mayores y las terminan de criar y después tienen intimidad con ellas o antes, no sé, pues, o sea, este tipo de uniones en sí, el Código Civil de Guatemala, como muchas leyes, son consecuencia de análisis que se hicieron de leyes que existían en otros países. Entonces, el Código Civil de Guatemala en realidad lo que hace es reconocer, ¿verdad? Que existe, que cuando dos personas se unen para vivir juntos y procrear hijos, a esto el Estado en Guatemala le llama matrimonio. ¿Ya? Y le da una serie de requisitos y una serie de derechos y obligaciones a cada uno de los dos. Y establece hasta hoy en Guatemala que es un hombre y una mujer. Y dice, se unen legalmente. Eso quiere decir que también hay uniones que no se unen legalmente. ¿Y cómo se llaman las uniones que no se unen legalmente, compañeros? Eso tiene un nombre también. No es unión de hecho. Perfecto. Y la unión de hecho, entonces... El concubinato, Lick. Ajá, también se le llama así, de esa forma, para mí fea, concubinato. Lamentablemente esa palabra se ha relacionado con la concubina, ¿verdad? Y las concubinas, lamentablemente, eran personas que vivían nada más, o sea, se le dio una connotación diferente.
La unión de hecho en el artículo 173 dice, ¿cuándo procede declararla? Es decir, ya existe. ¿Cuándo procede declararla? Dice. ¿Cómo se hace constar? Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y ver cómo las normas nos hablan. ¿Cuándo procede declararla? Es decir, la unión de hecho no existe después de que la declaran, ya existe. Lo que sucede únicamente es que para el Estado surge legalmente. Por eso es, compañeros, que en esta parte dice aquí, el desarrollo de las ideas del Santi Romano, las normas no son elementos que generan instituciones, sino que es a la inversa. Las instituciones generan normas. Y un claro ejemplo es la institución del matrimonio, que desde hace tiempos inmemoriales, en todo el mundo la gente se une maritalmente. Y en algún momento, sobre todo después de la Revolución Francesa, de la gran transformación de la Iglesia, de la separación de poderes, del surgimiento del Estado como administrador de sus ciudadanos, algo que el Estado debía administrar también era dos cosas que la Iglesia tenía. El bautismo, que era el nacimiento que tenía el individuo para Dios desde el punto de vista humano, desde el punto de vista, perdón, religioso, filosófico y todo eso, y la unión que estas personas iban a tener. También, compañeros, la muerte, ¿verdad? O sea, todos los ritos que se hacen, sobre todo en la Iglesia Católica y quienes los conocen, se van a dar cuenta que hay diferentes etapas en donde la persona va accediendo a otros, ¿qué les puedo decir? Niveles. Se bautiza, hace la primera comunión, se confirma, se casa, le dan los altos óleos y fallece. Es todo un proceso de vida que la Iglesia lo está viendo y lo está dentro de sus normas, dentro del derecho canónico, que también es un derecho que es muy bonito, que sería bueno que en algún momento se lea, solo por, ahí sí que, por curiosidad, si ustedes quieren. Ahí también hay elementos que dicen cómo es el proceso y la relación de los individuos con la Iglesia. Entonces, estas instituciones que eran potestad de la Iglesia regular, con el nacimiento del Código Civil, que el Código Civil, ¿dónde nació el Código Civil, compañeros? ¿Quién lo creó? Los romanos, No. la vez si estoy ando. Hoy no doy una. Vamos a ver. Dicen los compañeros que no pueden entrar. Vuelvan a ingresar, por favor. Es que como que está lloviendo, está feo el clima, ¿verdad? Fíjense que el Código Civil surgió en la France. ¿Y cómo? ¿Por qué surgió el Código Civil? ¿Por qué creen ustedes? A ver, comenten. Fue por la Revolución Francesa. Efectivamente. Pero, ¿por qué era necesario crear un Código Civil? ¿Por qué creen ustedes? Para que hubieran normas que guiaran a, digamos, a las familias y a las personas con respecto a todos los derechos que en él se enumeran. Sí, vean pues, el jus civile, que es al que se refería Boris, el jus civil, ese era un derecho antiguísimo que se le aplicaba a los ciudadanos en Roma. Ciudadanos. Antes de la Iglesia Católica. A los ciudadanos romanos. ¿Cuántos ciudadanos romanos habían? De 100 personas, 10 eran ciudadanos romanos. Los 90 eran, los otros 9 eran esclavos. Y para los esclavos y la gente que no formaba parte de los ciudadanos, de los patricios, ese estaba el jus gentium, el derecho de las gentes. Y el jus civile era el derecho de los que formaban parte de los ciudadanos romanos. ¿Y por qué el jus civile era para los ciudadanos? Porque ser ciudadano romano quería decir que yo podía ser electo para ser senador, que yo podía también ir a presentarme y alegar mis derechos en
en los diferentes tribunales, yo podía ser juez, en fin, yo podía acceder. Es como tener la visa de Estados Unidos hoy. Yo voy a la corte y digo, yo soy ciudadano estadounidense. Y como ciudadano me amparo en la primera enmienda que dice esto, esto, esto y esto, y exijo que el Estado haga tal cosa. Eso se puede hacer en Estados Unidos. Allá es otro tipo de derecho. Se parece un poco al romano. El tema es que en ese derecho romano, que era el derecho de los ciudadanos, a los que les gusta ir a la iglesia y han escuchado que cuando Pablo dijo, me azotaron y soy ciudadano romano, esa fue una amenaza que les hizo, porque no lo podían tocar antes de ser, y él mismo dice, debieron hacer tal proceso. Entonces, una de las características del pueblo romano y del pueblo griego era que cuando eran ciudadanos, ellos sabían sus derechos y sabían cómo defenderlos y cómo argumentar ante las diferentes instancias sus derechos. Y habían abogados, ¿verdad?, que ya se dedicaban a los delitos y diferentes cosas, pero en esencia todos los ciudadanos sabían sus derechos. ¿Por qué? Porque por ser ciudadanos tenían acceso a ellos. Es como los judíos. Los judíos sabían sus derechos, pero ¿por qué sabían sus derechos los judíos? Porque estaban incluidos dentro de las obligaciones y derechos que establecía la ley de Moisés y los 10 mandamientos. Entonces, los judíos se sabían sus derechos y sus obligaciones. Los romanos se sabían sus derechos y sus obligaciones. Los griegos también. Por eso cuando ellos iban a la tribuna, ellos sabían expresarse y argumentar. Pero ellos se dedicaban a eso. Los ciudadanos eran filósofos, eran políticos, eran emperadores. Y el jus gentium, que era para la gente en general, ellos eran los esclavos, los sirvientes, los artesanos, todos aquellos que hacían diferentes actividades. Entonces, el derecho civil surge posterior a la Ilustración y fue el Códice Civil que promulgó Napoleón. De por sí, el Código Civil se le conoce como el Código de Napoleón. En 1804, el primer Código Civil de Guatemala vino después de la Revolución de los liberales, que son los que aparecen en los billetitos, el de 10 y el de 5. Después, si ustedes tienen la curiosidad y tienen a la mano un billete de 10 quetzales, sáquenlo y se van a dar cuenta que dice que ese señor que está ahí fue el que promulgó el primer Código Civil de Guatemala, que se mantuvo muchos años vigente. Entonces, el matrimonio, como hoy lo conocemos, surge esa institución, o sea, se reconoce esa institución hasta después de la Revolución de Francia. Por eso es que dice acá la sociedad y el orden jurídico. El orden jurídico viene a reconocer muchas cosas que la sociedad ya hacía, que la sociedad ya entendía, que la sociedad ya de por sí establecía y que la sociedad tenía claro que existía, como el derecho natural, por ejemplo, pero a través del Código Civil, que fue la manera como los estados modernos, posteriores a la Ilustración y a raíz de la Revolución Francesa, vinieron y que con la división de poderes tuvieron que encontrar la forma de regular a sus ciudadanos. Y eso es lo que vamos a ver en las otras 2 sesiones y vamos a poder analizar un poco. Por hoy yo les quiero agradecer que hayan estado conmigo, espero que les haya resultado interesante la charla. Les pido por favor que enciendan sus cámaras. Vamos a tomar la foto de la clase del día de hoy. Entonces, como ustedes pueden ver, solo con 2 palabras, solo con unas cuantas lecturas, uno puede discutir un periodo completo, no digamos 2 artículos, 3 artículos. La verdad, el derecho es apasionante, compañeros. El derecho es importante, es apasionante, es muy bonito, en la medida que a ustedes les resulte útil. Esa es la palabra real, útil. Si a ustedes les resulta útil, les va a interesar y lo van a investigar y van a profundizar en él. Entonces, yo les voy a mandar en unos días el contenido que vamos a discutir. Yo les agradecería mucho que lo lean y para la próxima clase que me pregunten, por favor. Porque fíjense ustedes de que ya prácticamente estamos cerrando el semestre. Yo espero que realmente hayamos podido ampliar nuestros conocimientos, razonarlos,
modificar algunos, rectificar otros y muchos también que hemos tenido la curiosidad de investigar y profundizar. Incluso de acá mismo pueden ir saliendo ya las tesis que ustedes van a trabajar dentro de 2 a 3 años. Vayan pensando en su tesis. Ya están en el 4º semestre, en el 2º año. La tesis se tiene que trabajar exactamente, vamos a ver, están en el 4º, 5º, son 10, son 50, son, a ver, 2, 4, 6, son 10 semestres, ¿verdad? Perdón. Ajá, ya llevan 4, les faltan 6. Ya tienen que ir pensando en la tesis. ¿Qué van a trabajar en la tesis? Porque a partir del 7º, ya tienen que tener claro qué van a trabajar. En el 8º ya pueden comenzar a ver si plantean su plan, su punto de tesis. Mejor si en el 10º semestre ya tienen plan aprobado y ya están trabajando tesis. Primer año fuera de la universidad, tesis culminada. Y primer proceso de preprivado. Hay que hacer bastante. ¿Ya? Entonces, pongámonos pilas. Les voy a mandar los contenidos. Para mí, la verdad, es un verdadero honor poder compartir con ustedes. Ya solo nos quedan 2 clases. Espero que mañana les vaya muy bien. Y siempre es un placer verles. Que descansen. Mucho gusto. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Buenas noches, Luis. Feliz noche. Descansen. Feliz noche, Lick. Descansen. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Que descanse, Isa. Vamos, Lick. Descansen. Feliz noche. Aníbal. Feliz noche. Feliz noche.